Hola, buenos días, ¿qué tal? Soy Juan Luis Ortega Falce, jugador de fútbol. Comencé mi andadura a través de Twitter, en una cuenta amateur en la que volcaba información y actualidad y hacía mis primeros informes un poco básicos, pero hacía mis primeros informes a través de Twitter. Me he formado a través de la Real Federación Andaluza de Fútbol, a través de su centro de enseñanza, el CEDIFA, y ahora mismo me sigo formando a través de Scouting 360 en Objetivo Analista. He podido formar parte de AK Football Partners, ayudando al KMSK de INCE de Segunda Belga y al Juventud Torremolinos Club de Fútbol de Segunda Federación a través de su departamento de dirección deportiva y scouting. Y nada, hoy vengo a hablaros un poco sobre el scouting, el análisis y los informes de futbolistas. Os dejo por aquí mi correo electrónico y mi perfil de LinkedIn y sin más, pues empezamos. Aquí tenemos el informe descriptivo de Miquel Merino. Esto corresponde a una actividad del curso de Scouting 360 en el que nos pedían pues hacer un informe descriptivo en este caso sobre un jugador de nuestra selección, en este caso pues la española. Y yo pues decidí hacerlo sobre Miquel Merino, que a lo mejor no puede ser un super nombre al estilo Lamine Yamal, pero que es un jugador que me encanta, creo que es un jugador súper importante, lo ha sido para la Real Sociedad muchos años, lo ha sido para la selección española con ese gol en la Eurocopa. Y nada, era un jugador que a primera vista no se suele hacer un informe sobre él, pero a mí me encanta y quería hacerlo sobre alguien diferente, entiéndase. Y nada, como digo, un informe descriptivo en el que es básicamente un informe escrito. Hay diferentes tipos de informes. Está, como os digo, el informe escrito, en este caso el descriptivo. Está el informe de datos, que se basa en datos que se puedan recoger a través de Big Data, de páginas que den estadísticas y tú haces un filtrado de información y volcarla en un informe. Y un informe de vídeo en el que cogemos o recopilamos en un vídeo de highlights eh, esas acciones positivas y esas acciones negativas, porque hay que añadir de las dos. Eh, Esas acciones que queremos que, por ejemplo, nuestro director deportivo o el jefe de ojeadores queramos que vea y con la función y la intención de que tengamos una radiografía, por decirlo así, lo más exacta posible del jugador que nos interesa y que por lo tanto pues queremos incorporar al equipo en el próximo mercado. Así que bueno, como os digo, el informe descriptivo sobre Miquel Merino, esta es la portada. Puntualizar que en este momento Miquel Merino ya había fichado por el Arsenal, pero bueno, yo me puse en, en la situación de ser un scout del Arsenal que a partir de octubre, noviembre del año anterior ya empezó a visualizar y a estudiar la posibilidad de que Miquel Merino firmase por el Arsenal. Entonces, pues ese informe se lo pasaríamos al jefe de ojeadores y posteriormente al director deportivo del Arsenal con la intención pues de fichar. Así que bueno, esto es una portada, ponemos el nombre del equipo al que pertenece, la edad, el año de nacimiento y de dónde es, ¿vale? Así que bueno, seguimos adelante. Y esto es pues una página principal en el que ponemos así datos interesantes, nombre completo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, el equipo, si es internacional, por ejemplo, la posición o posiciones, porque ahora mismo los futbolistas cada vez son más polivalentes y pueden ocupar diferentes posiciones. La altura y el peso, el contrato, algo súper importante, porque si termina el contrato pronto, pues se puede negociar y reducir esa cantidad que podría pedir su club de origen. Y la cláusula, que esto, bueno, se podría preguntar, pero este valor se puede intuir más o menos a través de Transfermarkt, por ejemplo. Y por último, agente, vaya internacional, que si clicamos sobre estos enlaces que vais a ver a lo largo del vídeo, pues nos lleva directamente a diferentes webs, nos lleva
a enlaces, vínculos de internet en el que tenemos más información. Bueno, y aquí una foto del jugador, el dorsal que ocupa o que tiene en ese equipo, un mapa de calor para ver la actuación del jugador a lo largo de la temporada y su trayectoria en los últimos 5 años. Aquí, bueno, estos son los datos que a mí me gusta meter, pero esto evidentemente es cuestión de cómo os guste trabajar a vosotros, ¿vale? Así que bueno, yo os doy algunas ideas y vosotros ya luego lo plasmáis como veáis más conveniente y más os guste. Y aquí una síntesis sobre el jugador. El centrocampista de perfil box to box, que ocupa principalmente la posición de interior en el lado izquierdo del mediocampo, en un sistema tal. Y bueno, lo que os comento, que puede ocupar diferentes posiciones y que es un jugador que ha jugado 142 partidos en 6 temporadas, visión de juego y bueno, describir algunas de las características así por encima del jugador, de la situación en la que se encuentra, por ejemplo, ganador de la UEFA Nations League y de la Eurocopa, y hacerle o plasmar los datos más interesantes así a simple vista del jugador. Ahora nos centramos en diferentes aspectos en los que vamos a hablar, pues en este caso, atributos. Siempre en un informe tenemos que intentar hablar de atributos físicos, técnicos, tácticos y mentales, ¿vale? Así que, bueno, comenzando por lo físico, pues hablamos un poco de cómo es el futbolista, la altura que tiene, la envergadura, si es fuerte, si es poderoso, el tipo de esfuerzos que realiza. Por ejemplo, aquí timing de salto, tiene gran juego aéreo, alta proactividad y dinamismo. Y bueno, explicar un poco sus características físicas, por qué le hacen diferente, por qué destaca o si no destaca, pero bueno, comentar en este caso, pues aquellos aspectos físicos que le hagan destacar. Y bueno, aquí os pongo dos enlaces a noticias, ¿vale? Que como os digo, pues aquí clicamos y podemos acceder directamente a la noticia, ¿vale? Esto siempre es para acompañar a lo que explicamos, para darle una base al informe, ¿vale? Porque queremos que se conozca bien al jugador. Así que clicamos y ponemos noticias, o a mí me gusta ponerla, por si la persona encargada cree necesario echarle un ojo a algo más, pues ahí lo tiene. Dos noticias, como digo, la estratosférica estadística top en Europa de Mikel Merino, que era en ese momento top 3 de Europa en duelos ganados. Y aquí se impone el futbolista total. Y es lo que os digo, al final hoy en día los futbolistas son cada vez más polivalentes y aquellos jugadores que solo pueden jugar en una posición, si, salvo que sean buenísimos, pues ahora, hoy en día, los futbolistas cada vez son más dinámicos, juegan en diferentes posiciones y eso siempre está bien visto. Y aquí, por último, pues un historial de lesiones, las últimas lesiones que ha tenido el futbolista, porque también es un dato a tener en cuenta, porque el objetivo principal es tener al futbolista activo y preparado para todos los partidos que vengan durante la temporada, o el mayor número de ellos. Una vez hablado de los atributos físicos, pues como digo, hablamos de los técnico-tácticos ofensivos y defensivos. ¿En qué destaca lo ofensivo y lo defensivo? Entonces, pues bueno, hablamos sobre la fiabilidad del pase de Mikel Merino, una zurda de mucha calidad, buen disparo, inteligencia táctica, posicionamiento, juego aéreo, tanto ofensivo como defensivo, capacidad de repetir esfuerzo, polivalencia táctica, en fin. Al final, pues hablar de esos aspectos, de esos atributos del jugador que le hacen ser diferente y que a nosotros nos interesa para para incorporar a nuestro club. Seguimos por los mentales y psicológicos. En este caso, pues hablamos de un jugador fuerte y maduro mentalmente, que se mantiene concentrado y constante en el juego durante todo el partido, inteligente con y sin balón, actúa y ejecuta con confianza, valentía y convencimiento. Esto se trata de hablar sobre cómo es la persona, o sea, sobre cómo actúa dentro y fuera del campo.
En este caso, pues aquí encontramos otro enlace, el Robocop de la Real, que si clicamos de nuevo, pues nos siguen apareciendo noticias, ¿no? Con dos brechas en la cabeza, un dedo roto en la mano, en fin, que que venimos en todo terreno, o sea, que le da igual estar lesionado, que él si puede va a jugar. Así que, bueno, explicar un poco eso, la mentalidad del futbolista, la motivación, qué es lo que le lleva a jugar, a contar para el entrenador. En este caso, Mikel Merino era capitán general junto a Oyarzábal en la Real Sociedad. Y bueno, explicar, pues eso, el peso que tiene en el vestuario, cómo lo ven los compañeros, etcétera. Y bueno, aquí hablamos también un poco sobre los hábitos y la personalidad, que todo va relacionado a lo mental, a lo personal. Aquí en estos casos pues ponemos títulos de dos noticias, ¿vale? Que bueno, como os digo, clicamos y nos sale directamente la noticia, siempre acompañando de algunas cosas que, o de algunos objetos que nos, o gráficos que nos haga más visual lo que es el informe. Y bueno, hablamos de los hábitos, cómo se recupera el jugador, qué tipo de recuperación tiene, cómo se alimenta, cómo descansa. Todo eso es importante. Intentamos fichar siempre a un jugador que sea profesional, tanto dentro como fuera del campo, y que tenga un rendimiento eficiente en el terreno de juego y que sea una recuperación eficiente una vez que está en su casa, tranquilo y sabiendo que al día siguiente pues tiene entrenamiento de nuevo. Cómo se recupera, cómo descansa. Y con respecto a la personalidad, pues aquí lo acompañamos también de algunas palabras que ha tenido en diferentes medios de comunicación sobre, en este caso, la salud mental, que comenta Mikel Vineo que es casi más importante que la física, que hoy en día se está trabajando mucho, retirando los tabúes que había y el estar equilibrado mentalmente, el tener un background de gente que te ayude, ya sea de tu familia, tu pareja, profesionales del tema, es igual de importante. Así que, bueno, hablar un poco sobre lo mental, que ya os digo que es muy importante y lo que buscamos son los mejores profesionales posibles, tanto dentro como fuera del campo. Aspectos culturales y sociales. Bueno, pues aquí también hablamos de la cultura, por ejemplo, si el futbolista tiene estudio, el tema de los idiomas súper importante si pertenecemos a un club del extranjero y queremos que el jugador tenga una buena adaptación, pues es importante que ese jugador tenga la capacidad de hablar diferentes idiomas porque así su incorporación, su adaptación al nuevo club, aunque sea en el extranjero, va a ser mucho más rápida. Y también importante la figura de los compañeros o de los compañeros que tengan la habilidad de comunicarse en el mismo idioma que él. Por ejemplo, Mikel Arteta, que es español, David Raya, el portero Neto, Tomás Partey, Odegaard, que fue compañero suyo en la Real Sociedad. Todo eso pues, es importante porque le van a ayudar a que la adaptación en su nuevo club sea mucho más rápida. Y en el segundo aspecto de esta diapositiva, el entorno social, que, bueno, como os comento anteriormente, Mikel Merino es un jugador súper profesional, su entorno social es súper sano. Aquí, bueno, ponemos una foto del día de su boda, por ejemplo, una foto con sus amigos, se ve que es un jugador y una persona cercana, que tiene un ámbito familiar natural, que no tiene problemas de ningún tipo. Y aquí pues tenemos un vídeo a YouTube, que aquí, bueno, al estar en PDF no se puede observar directamente, pero que si clicamos en el enlace que tenemos justo aquí, pues podemos ver directamente el vídeo. En este caso es el del regreso de Mikel Merino al campo de Osasuna, que fue donde comenzó su carrera como futbolista, y en él pues podemos ver cómo su familia va a apoyarle y en todo momento pues le brinda ánimos y están siempre, ya os digo, una familia súper cercana y súper familiar. Seguimos con aspectos culturales y sociales.
Aquí tenemos en cuenta los medios de comunicación y las redes sociales. ¿Cómo este futbolista trata con los medios sociales, o sea, con los medios de comunicación? ¿Qué mensaje vende a través de las redes sociales? Y bueno, nos encontramos al final pues con lo que venimos contando anteriormente, que Mikel Merino es un jugador sano, que se presta siempre a una entrevista, que siempre tiene buenas palabras, que es cauto con sus palabras, con sus mensajes, no se mete en líos y bueno, pues al final es algo que agradecen los medios de comunicación y bueno, como os comento, pues aquí tenemos otro enlace que si clicamos sobre él, pues nos va directamente, igual que el anterior, a un vídeo de YouTube para que veamos la entrevista completa. Después, pues ponemos aquí, por ejemplo, tema de redes sociales, clicamos aquí y nos va directamente al perfil de Mikel Merino, en Instagram lo mismo, ¿vale? Más que nada para que tengamos un visionado lo más cercano posible de lo que es el jugador, si me carga. ¿Vale? La cuenta de Miquel Merino, para que veamos cómo se mueve, en qué entorno se mueve, tenerlo lo más controlado posible y, bueno, pues ya digo, ver su comportamiento tanto dentro como fuera del campo, que son dos aspectos súper importantes. Y con respecto al entorno deportivo, pues volvemos a meter, por ejemplo, el tema de la agencia de representación. Además, pues comentamos el tema de sus ex entrenadores, cómo le dieron la oportunidad, que ha sido siempre un jugador muy querido por todos los entrenadores que ha tenido, aunque anteriormente, por ejemplo, en el Borussia de Dortmund no tuviera demasiado peso porque era muy joven, pero su entrenador hablaba bien siempre de él y cuando se marchó al Newcastle, pues lo consideró una pérdida importante porque sabía que ese jugador pues tenía proyección. Y bueno, si pasamos a la siguiente, aquí ya ponemos algo de interés, trayectoria por sus clubes, ya vemos que ha pasado por cuatro equipos, empezó por Osasuna, Borussia de Dortmund, Newcastle, hasta llevarla a la Real Sociedad y ahora posteriormente al Arsenal. Trayectoria con la selección, ya sabemos que ha ganado la UEFA Nation League con España y la Eurocopa y el palmarés a título personal y colectivo que tiene Mikel Merino. Y aquí pues la valoración final sobre el jugador. Destacamos todo lo que hemos recopilado anteriormente, aspectos, como os digo, físicos, tácticos, técnicos, tanto ofensivo como defensivo, aspectos mentales, psicológicos, cómo reacciona en sus redes sociales, si se presta a cualquier tipo de entrevista, tiene buena relación con los medios de comunicación, con su familia, cómo es su entorno personal y todo eso hacemos como un resumen y al final del todo, pues en este caso, por ejemplo, os leo textualmente, Mikel Benizazón encajaría y se adaptaría perfectamente al equipo, al Arsenal y al club y que se trata de un jugador categoría A+. A mí me gusta categorizar a los futbolistas en A+, cuando creo que es top, o sea, que cuando tenemos que ir a por él sí o sí. A, cuando creo que también es un jugador importante, pero que bueno, que no llega a jugador que considero que es top para firmar. Y luego, pues B, C, que es ya, bueno, tenerlo ahí, pero no firmarlo como prioridad. Y la categoría B, que es un jugador muy interesante y así. Y por lo tanto, aconsejar su fichaje por el Arsenal Fútbol Club. Mojarse siempre, realizar una valoración final y que quede claro que todo lo que habéis recopilado anteriormente tiene un sentido y un final. Y es tener clara cuál va a ser la valoración del jugador y por tanto la recomendación para su fichaje o no fichaje. Y bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Espero que os haya servido y cojáis todo lo que vais necesario. Y bueno, como digo en esta reflexión, el scouting es una aventura repleta de descubrimientos, contextos, intuición y personalidad. Al final, en este proceso de scouting, todo va a estar relacionado, vas a ir descubriendo cosas nuevas,
cada día se aprende algo nuevo y todo va a estar influenciado en contextos. Al final, muchas veces, o la gran mayoría de veces, tenemos que intentar intuir cuál va a ser el jugador idóneo que se vaya a adaptar y vaya a ofrecer un rendimiento óptimo en nuestro equipo. Todo va a estar basado en una intuición, en guiarse por tus sentimientos sin dejar de escuchar a todas las personas, porque, como digo, de todas las personas se puede aprender algo. Y siempre, siempre, siempre mojarse, no verse influenciado, sigue escuchando, como os digo, a todo el mundo, pero llevando por bandera lo que piensas y tus sensaciones y lo que crees que es lo más correcto. Así que nada, os dejo de nuevo por aquí mi correo electrónico y mi perfil de LinkedIn para cualquier cosa que necesitéis y nos vemos en la próxima. Saludos a todos.